El día de hoy vamos a hablar de seguridad. Una de las principales posturas que se ha venido planteando desde el Ejecutivo Federal y que recogió en su momento el Poder Legislativo se refería a establecer un mando único en las policías. Es decir, hoy los cuerpos policíacos están a discusión, están a reflexión de cuáles son las formas, las maneras, las metodologías para poder instrumentar políticas y herramientas para que nosotros los ciudadanos nos sintamos mucho más cómodos con la participación de los cuerpos policíacos y de esta manera se contribuya no solamente a través de la prevención del delito, sino sobre todo a través de la vigilancia en las principales ciudades del país y en todas las regiones que rodean a México, de tal forma entonces que esto conlleve a que se recupere la confianza de los ciudadanos en una institución importante, los cuerpos policíacos. Alfonso, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Tulio? Muy buenas noches. Pues Alfonso, para iniciar con esta conversación, me gustaría que nos platicaras cuál es la propuesta del Partido Acción Nacional. El PAN propone consolidar un nuevo sistema de Policía Nacional que tenga intervención operativa solo cuando las policías estatales y municipales fallen, no cumplan con su deber. También redefinir y hacer efectivo el mando único, que hoy es una tarea que está pendiente, una iniciativa de las que está pendientes de retomar, de las que tú mencionabas el presidente. Fortalecer también las capacidades de los municipios en materia de seguridad, que es un área de oportunidad bastante importante. Que la intervención directa de las autoridades estatales solo sea en aquellos municipios en los que no tengan los suficientes recursos o carezcan de recursos. Sí, ¿por qué nos platicas del PRI? El PRI también trae, como una de las propuestas que trae, es establecer policías estatales únicas con el objeto de crear 32 policías estatales, adoptar un enfoque integral y multidimensional e institucional, donde todas las políticas públicas contribuyan a modificar las situaciones que generan la inseguridad, establecer un teléfono nacional, lo que es en Estados Unidos el 911, lo quieren también implementar aquí en México, constituir consejos estatales de seguridad pública en la que los ciudadanos tengan participación, consolidar un servicio profesional de carrera en las policías, que es el tema que tocabas en tu introducción, fortalecer el tema de los policías, dándoles salarios justos, entrega de premios, recompensas y por su buen desempeño. Bueno, como podemos observar en la propuesta del PRI, un poco lo que decíamos en contraste a la propuesta del PAN en su momento cuando tenían la presidencia es mando único pero en policías estatales, no en las policías estatales y municipales como se planteaba originalmente. Y también llama la atención lo que comentas, Alfonso, sobre la importancia que tiene que tengamos un teléfono único de emergencias. Esa fue una propuesta que algunas organizaciones de la sociedad civil impulsaron en su momento. ¿Por qué no nos platicas de las propuestas del Partido de la Revolución Democrática, Alfonso? El PRD pretende dejar atrás que el Ejército y las Fuerzas Armadas participen en temas de combate a la delincuencia organizada, consolidar el mando único, nuevamente lo mencionan, en entidades federativas, eficientar la coordinación de políticas públicas en los tres niveles de gobierno, que es estatal, municipal y federal, realizar acciones para hacerle frente a la industria armamentista, empoderar a los ciudadanos para que los ciudadanos, con el tema que comentabas de la denuncia, pues fortalecer empoderar al ciudadano para que pueda hacer la denuncia sin temor, y combatir las redes político-financieras del crimen organizado. El PT, Tulio, para seguir en el orden en el que está establecido por el INE, propone una revisión exhaustiva del ordenamiento legal para el tema de seguridad, también generar políticas públicas encaminadas a la prevención de los delitos, una cultura del respeto a los derechos humanos, y también debe promover que los ciudadanos participen en las estrategias, en la elaboración y la definición de las estrategias en materia de política pública en materia de seguridad. ¿Y no profundiza el Partido del Trabajo en cuáles serían los instrumentos que pueden tener los ciudadanos para definir esta política en materia de seguridad? No, únicamente son enunciativos de las propuestas que te dije, en realidad no son específicos. Pues creo que aquí hay una figura importante, Alfonso. Ya hablábamos de la denuncia, como decían los testimoniales, pero también hablamos de una figura que es el vecino. El vecino como una persona que está habitando un círculo geográfico muy determinado
que tiene peculiaridades en la manera en cómo se desarrolla la convivencia y cuáles son las dinámicas propias de estas colonias o de esos barrios. Y entonces la participación de los vecinos en la seguridad, de lo que le llaman la seguridad vecinal o la seguridad perimetral, pues puede ser uno de los elementos bajo los cuales los ciudadanos podemos participar en materia de seguridad. El Partido Verde Ecologista, Tulio, plantea que los secuestradores ingresen directamente a los penales de máxima seguridad para que estén imposibilitados de hacer llamadas o de seguir extorsionando. También crear un fondo de recursos para que los municipios que no cuenten con estos recursos pues puedan acceder a ese fondo y se puedan financiar para los temas de seguridad. Impulsar una iniciativa de seguridad de mando único, que es lo mismo que vienen planteando transversalmente todos los partidos que hemos platicado hasta ahorita. También reformar la Constitución de los Estados Unidos mexicanos para crear la Policía Nacional y promover el incremento de la participación ciudadana en la planeación y la definición de las políticas públicas para el tema de seguridad. Llama la atención que hablen nada más de una parte de los delincuentes, ¿no? En este caso de los secuestradores. Pareciera que es una campaña mediática que ellos han venido desarrollando en los últimos meses, pues porque aquí finalmente, más que buscar que un segmento de los que cometen un delito vayan a un cierto tipo de penal, en este caso los penales de alta seguridad, pues yo creo que también llama la atención que no se esté hablando de un rediseño importante del sistema de readaptación social, como se le llama técnicamente, a las personas que hoy están en una cárcel. Y eso lo estamos viendo en las propuestas de los partidos, no está asociada con el tema de seguridad. Es correcto, quizás lo asocian con un tema de justicia. Entonces ahí es donde quizás lo puedan estar incorporando. Movimiento Ciudadano pretende establecer una política de seguridad orientada a garantizar a las personas el ejercicio de sus derechos y el logro del bien común. Esta propuesta también es bastante conceptual, no aterriza ninguna propuesta concreta. Propone también recompensar a instituciones policiales y reformarlas, establecer mecanismos de participación ciudadana para el tema de seguridad, promover una ley de seguridad interior que permita establecer los límites de participación tanto de las fuerzas militares federales como de la Policía Federal y recuperar, como tema de prevención, recuperar los espacios públicos. El Partido Nueva Alianza hace propuestas de prevención y lo que quiere hacer es vincular la educación con la prevención, se me hace un tema interesante. Y pues es obvio que el Partido Nueva Alianza vincule el tema de la educación con el tema de la seguridad. Con el propósito de generar oportunidades para que ellos piensan que teniendo educación y generando buenos empleos, pues la gente va a dejar la delincuencia y se va a dedicar a cuestiones lícitas. Pero no hablan de un concepto, por ejemplo, que se ha manejado en muchos países donde ha habido conflictos armados o ha habido conflictos de violencia, sobre todo urbana, que tiene que ver con la cultura de paz. Es decir, que todos los ciudadanos tengamos muy claro que la paz es un elemento que permite una sana convivencia, pero que también detona y contribuye a generar un mayor crecimiento económico y mayores oportunidades para los ciudadanos. También evaluar bajo criterios internacionales a las policías municipales, establecer que las policías estatales únicas se fortalezcan y existan, y eso sería lo que plantea Nueva Alianza. Y también llama la atención de los partidos políticos que hablan de un concepto que es la seguridad interior. Pero si que estuvimos revisando conjuntamente las propuestas de los partidos, no vemos un concepto que para todos los países, que para definir la política de Estado a nivel nacional y a nivel internacional, es un elemento muy importante, la seguridad nacional. La seguridad nacional vista no solamente como los riesgos y las amenazas que tiene un país, sino también vista como las oportunidades en materia de seguridad que se tiene para una mejor convivencia de todos los ciudadanos. Y eso entonces que contribuya también a dar pues, mayores expectativas de crecimiento económico, mayores oportunidades de inversión para diferentes industrias, que permita a su vez también que la visión que se tiene de un país por parte de otros estados sea muy distinta. Morena pretende fortalecer espacios comunitarios y municipales para también hacer un esquema de prevención y proteger los derechos de los jóvenes. Morena, como hemos comentado en otros espacios, como que lo que hace es como lanzar un manifiesto. En realidad no aterriza tampoco propuestas, pero lo que hace es como manifestarse en contra de algunas de las situaciones que están sucediendo en el país.
También dice que va a continuar luchando por una profunda reorganización de las instituciones constituidas para asegurar el orden público y que también luchará ahora para ayudar a todos estos, a los padres de las víctimas de Ayotzinapa y de otros estados que han tenido la misma suerte. El Partido Humanista lo que quiere es garantizar en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ahí es donde está establecido el derecho a la seguridad. También el evitar el miedo y la incertidumbre que provoca que la gente no pueda desarrollar su vida cotidiana. Eso es lo que básicamente está proponiendo el Partido Humanista. Y el Partido Encuentro Social lo que pretende y lo que está proponiendo es certificar a los altos mandos policíacos que cuenten con acreditaciones, también bajo estándares internacionales, realizar adecuaciones a las normativas institucionales en temas de seguridad pública y fomentar la participación de los organismos ciudadanos en el diseño y en la implementación de políticas públicas en materia de seguridad pública. Pues como podemos observar, hay algunos temas transversales que están planteando los partidos políticos, insisto, en el marco conceptual nada más, no en el marco de aterrizar, que tienen que ver, aterrizado el mando único de las policías. Algunos dicen policías estatales, otros dicen hasta el nivel de policías municipales. El fortalecimiento de las autoridades locales, es decir, los gobiernos municipales, para poder enfrentar al crimen organizado y dotar de mejores condiciones de seguridad. El establecer una cultura de prevención del delito en la ciudadanía y la mayor participación de los ciudadanos en el sistema de denuncia y en el sistema de vigilancia de sus propias comunidades. Y finalmente, el respeto irrestricto a los derechos humanos, que ese debe ser el punto de partida, al igual que el respeto al Estado de Derecho, de cuando estemos hablando en materia de seguridad. Pues, Alfonso, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y hoy nos acompaña Héctor Lario Santillán, quien es el presidente del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, que ha venido trabajando más de 48 meses en establecer, junto con organizaciones de la sociedad civil y con las propias autoridades, indicadores muy claros de cómo ha venido reduciéndose o en su caso evolucionando los delitos que más aquejan el país y que esa es una herramienta fundamental para que los tomadores de decisión pública, pero también nosotros los ciudadanos, tengamos mayor información de cuál es el problema al que nos enfrentamos. Héctor, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a Tulio por la invitación y me da mucho gusto saludar a todo el público. Platícanos cómo ha venido evolucionando el tema de reportar las cifras y cómo las ha venido recogiendo el Observatorio Ciudadano. Uno de los temas precisamente que hemos estado constantemente platicando con las propias autoridades es la importancia de las cifras reales de lo que está ocurriendo. No cabe duda que, como ustedes saben, se ha dividido el país en 5 regiones y estas 5 regiones que van comprendiendo un grupo de estados realmente están emitiendo las cifras de los delitos de alto impacto, que son a los que les hemos dado seguimiento permanentemente, de la importancia que tiene la calidad de la información, porque desgraciadamente en muchos de los casos, pues lo que está ocurriendo y vemos que ya han bajado algunos de estos delitos de alto impacto, lamentablemente el ciudadano común y corriente todavía sufre en carne propia lo que es un asalto a un transeúnte, un asalto a un automovilista, un asalto a una señora de hogar. Y en esas condiciones lo que nosotros tratamos es de tener las cifras más cercanas a la realidad para que sepamos realmente si está habiendo avances o retrocesos en los delitos de alto impacto en el país. Y en estas circunstancias, por eso tenemos nosotros ya en este momento 20 observatorios ciudadanos en diferentes partes del país, que son los que nos están marcando la pauta para poder tener este diálogo con las propias autoridades, con las procuradurías, con los gobernadores y los presidentes municipales, para poder obtener esta información. Y nosotros lo que medimos es la calidad de la información. No quiero dejar de lado que el público sepa que el observatorio desde su nacimiento, con lo que se ha estado constantemente asesorando, son cifras reales de las denuncias que ocurren. En una palabra, no estamos midiendo la percepción del ciudadano, aunque tenemos forma de hacerlo, pero realmente a lo que vamos es
a aquellos delitos que son denunciados por los propios ciudadanos. Lamentablemente, en los últimos tiempos, tenemos que decirlo, lo que ha ocurrido es que se han tenido menores denuncias de la población. Y esto, lógicamente, favorece en el abatimiento de algunos de los delitos que están ocurriendo. Sobre todo, los delitos en donde no hay un acta de defunción o un acta que tenga que levantar la autoridad. Me refiero a lo que es extorsión, a lo que es el secuestro, a lo que es el robo a casas, habitación y a negocios. Y ahora tenemos un nuevo punto de medición, que es precisamente el robo a transeúntes, en donde ese es el ciudadano de todos los días. El ciudadano como el que acaban ustedes de entrevistar, en donde es el que sufre el que en un microbús lo asalten, le roben la quincena, le roben sus pertenencias personales, pero lamentablemente no ocurre a una delegación hacer una denuncia porque sabe que es tiempo perdido. Y en estas circunstancias lo que necesitamos es que existan elementos para que el ciudadano pueda hacer una denuncia sin poner en peligro su integridad física o la de su familia. Y lo que necesitamos hoy más que nunca es que ese ciudadano común y corriente sienta que realmente se están abatiendo los delitos. En una palabra, que se está obrando con justicia. ¿Cuál es la postura de ustedes como del observatorio de cuál debe ser la fórmula correcta en materia de los cuerpos policíacos? Nosotros sentimos que tiene que haber una policía estatal en donde tenga que existir un responsable. Ese responsable es el gobernador en turno, y en estas circunstancias quien juega un papel muy importante son las policías. Hemos insistido en la importancia que tiene tener policías, primero, profesionales, segundo, cercanos a los ciudadanos, en donde realmente se conformen aquel policía de barrio que nosotros conocíamos, en donde teníamos una cercanía con el policía. Él sabía lo que pasaba en esa comunidad, sabía y conocía a los propios vecinos, y en estas circunstancias había un acercamiento con la policía y no un temor como ahora existe. Y he visto algo que desgraciadamente no lo hemos observado en las campañas políticas. No ha habido un solo partido que hable de la importancia que tiene la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es muy importante. En los últimos años en el país ha habido más presupuesto hacia todo lo que son los cuerpos de seguridad en el país, pero en muchos de los casos nosotros como ciudadanos no sabemos en qué se está invirtiendo ese dinero. ¿Qué iniciativas, qué políticas se pueden llevar a cabo para poder combatir el excesivo armamentismo que hoy tenemos en los grupos delincuenciales? Aquí hay un tema muy importante y este es un tema que hemos venido tocando permanentemente. Inclusive se creó una nueva organización ciudadana que se llama Desarma, en donde esta organización lo que ha hecho es precisamente denunciar por dónde están entrando estas armas a nuestro país. No cabe duda que tenemos coladeras tanto en la frontera sur como en la frontera norte, por donde entran estos armamentos que desgraciadamente son comprados por estos delincuentes. Y efectivamente, como tú lo comentas, lamentablemente en muchos de los casos este armamento es superior a la de las fuerzas policíacas. Pero si realmente estamos teniendo un presupuesto importante para lo que es armar a las policías, tener los equipos tecnológicos, tener equipos de avanzada que nos vayan permitiendo tener una mayor investigación, una mayor tecnología de disuasión hacia los propios delincuentes, como ha ocurrido en algunas ciudades, como muestra la Ciudad de México, en donde vemos cómo ya cuando ocurre un delito, cómo hay cámaras en toda la ciudad, en donde esto se va siguiendo el paso de un vehículo, que este vehículo acaba de cometer un asalto, y en estas circunstancias necesitamos reproducirlo en todo el país. ¿Cuál sería el quid para que los cuerpos policíacos en México recuperen la confianza de los ciudadanos? Algo muy importante es el siguiente paso a la detención de un delincuente, que es la justicia, en donde desgraciadamente nuestros gobernantes no han hablado de ello, me refiero a los candidatos. La justicia es muy importante porque si no hay castigo a aquel que comete un delito y rápidamente es liberado, desgraciadamente
tanto los policías como los propios ciudadanos nos sentimos verdaderamente desalentados y tristes porque no existe ese eslabón que es el que cierra definitivamente el círculo. ¿Qué trabajo ha venido desarrollando el Observatorio Ciudadano con los gobiernos locales para poder ampliar esta prestación de los servicios públicos básicos? Lo primero es, con las cifras que nosotros estamos dándole seguimiento mes con mes, les mandamos un informe a presidentes municipales, a diputados, a senadores, a gobernadores, y en estas condiciones realmente ellos tienen un análisis de ver cuáles son los delitos que están teniendo más incidencia en lo que está ocurriendo de los delitos de alto impacto. Necesitan estar cerca de los ciudadanos para ver cuáles son sus necesidades. Parece mentira, pero en nuestro país tradicionalmente hacen campañas políticas, prometen cosas, llegan a los puestos políticos y se olvidan de lo más importante, que es de aquellos que los llevaron finalmente a ser sus representantes. El otro tema es el del empleo. El empleo es fundamental. Hay que generar empleos en todo el país, en donde realmente las oportunidades para todos los jóvenes son verdaderamente importantes. ¿Por qué? Porque en vez de ser absorbidos en muchos de los casos por el crimen organizado, ellos son absorbidos por un trabajo honesto que vivir. No sé si nos puedas platicar, Héctor, este concepto de la gendarmería y cuál es el estado de situación hoy de esa propuesta del Ejecutivo Federal. Uno de los objetivos de la creación de la gendarmería era empezar a crear estas policías profesionales, capacitadas, que estuvieran cerca de la ciudadanía. Lamentablemente hubo una gran convocatoria para poder capacitar a policías nuevos que entraran a este cuerpo policiaco y pues desgraciadamente no se pudo conformar más que un grupo de aproximadamente 5,000 elementos. La idea original era de generar unos 150,000 elementos, que lamentablemente, hay que decirlo, han estado acudiendo a aquellos lugares en donde ha ocurrido algún fenómeno fuera de lo normal para realmente apagar fuegos, vamos a decirlo así. Y lo que nosotros pretendemos es que estos policías de la gendarmería realmente pudieran reproducirse en cada uno de los estados de nuestro país. Pero repito, tenemos que fijar los responsables. Los responsables en este caso son los gobernadores de los estados. Y estos gobernadores de los estados bajar a lo que se llama este mando único, en donde este mando único lo que hace es tener 32 mandos únicos, policías estatales que acudan a los propios municipios, que en muchos de los casos el municipio, por la falta de recursos, no tiene un cuerpo policíaco lo suficientemente profesional. Pero si tenemos un responsable, que sería el gobierno del estado, a donde le llegan aquellos subsidios o recursos para poder armar a la policía, capacitarla, etcétera, realmente esto baje hacia los propios ciudadanos.